A la Videoteca del Recuerdo, un enorme placer que nos acompañen como todos los fines de semana a repasar la historia del fútbol nacional, ya pues en días de Navidad, en días de vísperas de Año Nuevo. Obviamente que muchos están en sus casas disfrutando de esta etapa de descanso para algunos y como sabemos que las historias del fútbol apasionan, vamos a recordar de manera completa y a lo largo de una hora esos equipos campeones del fútbol nacional que hemos destacado durante este año 2014 que ya se nos acaba, un año maravilloso y donde en la Videoteca del Recuerdo hemos hecho énfasis especial en los equipos que lograron salir monarcas del balompié costarricense. Y uno de los primeros que repasamos fue la Liga del 92, dirigida por el checoslovaco en aquel momento, el técnico Jan Postulka, un entrenador que logró acomodar un equipo rojinegro con una gran fortaleza defensiva, que no era un equipo tan vistoso, pero sí lograba resolver sus partidos, y con Óscar El Macho Ramírez, actual técnico de la liga, como su principal figura, además de Mauricio Montero, Javier Delgado, Ricardo Chacón, Paul Mayorga, Hernán Fernando Sosa, entre otras figuras, la liga logró ser el mejor de ese campeonato, que fue un torneo relativamente corto en cuanto a cantidad de partidos y que solo duró 6 meses allá por 1992. No solo para los liguistas, sino para toda la afición en general, y luego también tendremos a otros equipos que han sido campeones, pero por ahora disfrutemos de este especial completo de Liga Deportiva Alajuelense, monarca del fútbol nacional en 1992. Arrancaba la temporada de 1992, un 5 de enero, en el estadio Alejandro Morera Soto, con una muy buena asistencia de público. La liga se volvía a presentar como campeón nacional, algo que no sucedía desde mediados del 86, cuando la liga le cedió la corona a Herediano, y luego vino una larga espera que se cortó en el 91, así que Alajuelense era el campeón vigente y se enfrentaba a Turrialba, que había sido también el primer rival en la temporada anterior, en el debut. Turrialba con un muy buen equipo. Ahí estaba de portero Miguel Manguera Segura. Y la liga que poco cambió en aquel año, aunque sumó a Víctor Badilla, que era un delantero que en el Saprissa había sido marginado, que jugaba poco, que casi no hacía goles y que incluso no tenía mucha aceptación por parte de la afición. En la liga Badilla iba a tener una campaña formidable. Aquí se la perdía a Richard Smith. Buenas alternativas para un equipo turrialbeño que no se guardaba nada, con Guillermo Guardia, que ya pues era veterano, pero seguía siendo de los mejores goleadores. Y aquí aparece el centro del checo Pavel Karosh y Víctor Badilla en su primer partido con la camiseta de la liga, el número 8, que en el Saprissa no caló, y en Alajuelense a partir de ese día y hasta el año 98 que se fue, terminó siendo pues realmente una figura. Pese a que luego las vueltas del fútbol lo volvieron a ubicar en el Saprissa. La liga sorteaba su primer examen y el 12 de enero del 92 iba a una cancha históricamente difícil, la del Carlos Ugalde, a enfrentarse a San Carlos, hoy conocidos como los Toros del Norte. En aquel día les llamaban los Diablos Rojos, por este uniforme rojo que solía utilizar. Y aquí va a aparecer de esas particularidades del fútbol Pastor Fernández, que un año antes había jugado con la liga, se fue del equipo y en aquella oportunidad iba a ser el verdugo de los manudos, ahí venciendo a José Alexis Rojas de cabeza. Ya en la etapa complementaria, San Carlos tuvo un gran juego, aparecía también Marco Tulio Hidalgo, y aquí otra vez Pastor de cabeza. No hay peor cuña que la del mismo palo. Pastor, que jugó con la liga entre el 89 y el 91, se fue. Ya había jugado con Cartaginés, la liga. San Carlos fue su tercera camiseta. Luego tuvo un paso por Guanacaste hasta el retiro. Aquí Mauricio Montero, al ritmo del penal, acercaba a la liga. Montero, que era el dueño de los penales, como lo vimos en la oportunidad que repasamos la temporada del 91, pero muchas libertades. Y aquí aparecía el tercero para el equipo sancarleño, por parte del uruguayo Julio Lemos, que ahí hacía la voltereta. Y aquella liga a la cual era muy difícil marcarle un gol, ese día se estaba yendo goleado. Aquí aparece Marco Tulio, un jugador que prácticamente toda su carrera la hizo en Cartaginés, pero tuvo aquel torneo con San Carlos. Era una paliza de escándalo para la liga, que se iba a maquillar en el cierre con este gol de Ricardo Chacón, venciendo el guardameta Jorge del mismo apellido, 4-2. Y en aquel momento ni el más optimista de los rojinegros hubiese imaginado que esta iba a ser la única derrota que iba a sufrir aquella liga, que era dirigida por el checo
Jan Postulka. Llegaba a Guanacaste y el arranque le seguía costando a la liga. Para ubicarlos un tanto en el tiempo, la liga cerró la temporada en noviembre del 91, ganándole la final a Saprissa. Y el campeonato empezaba en enero. Y a partir de ese año, Costa Rica modificó su calendario, lo adecuó a lo que se estila en Europa. Así que este torneo tenía que ser solo de 6 meses. Este torneo se parece mucho a los que se juegan en la actualidad, aunque fueron malos partidos, pero se jugó en un periodo prácticamente semestral. Y Alajuelense resentía el desgaste que tuvo en el cierre de la campaña anterior, y eso lo vamos a ver en esta primera parte, porque la liga no carburaba. Aquí llega este autogol de Sergio Sirias, defensor guanacasteco que tuvo muy buenas participaciones con el equipo de Guanacaste. 1-0 ganaba sin convencer la liga, pero en el cierre, aunque se resbaló, llega este disparo de Alexander Rodríguez, balón al palo y adentro. 1-1 y la liga empezaba dejando serias dudas. Se hablaba mucho del cambio de entrenador, el equipo era prácticamente el mismo, pero la liga no carburaba. De hecho, del 91 solo se fue Carlos Mario Hidalgo al Saprissa. Lo de Pastor Fernández, que ya lo vimos con San Carlos. Miguel Davis, que pasó precisamente a este equipo, a Pérez Celedón. Y Danilo Brenes, el joven puntarenense que también se fue al Pérez. El resto del plantel se mantuvo prácticamente en su totalidad. Y este es el primer partido en la historia que disputó Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. 19 de enero de 1992. Luego Pérez Celedón se ha mantenido en primera. Aquí se va a ir expulsado el checo Pavel Karosh. Y pintaba complicado el juego para la liga ante un Pérez que era dirigido por el profesor Juan José Gámez, es decir, conocía sobremanera lo que podía ofrecer la Liga Deportiva Alajuelense. Expulsaban a Justin Campos. Ahí observamos a Justin en sus inicios. Jugó con el Pérez y en el cierre la liga logró equiparar fuerzas y se va a ir adelante para abrir primero el marcador en esta acción. Balón al palo de Luis Quiroz, parecía que la pelota picaba adentro, pero Badilla finalmente era el que conseguía el primero. Aquí abanicaban y Juan Carlos Arguedas colocaba el segundo y la liga ganaba en su primer visita al estadio del Municipal de Pérez Celedón para enfrentar a Pérez Celedón con Ronald Elías Gutiérrez como árbitro. Ya había enfrentado a Generaleña en 2 ocasiones, pero fue el primero ante el Pérez. Clásico ante Saprissa, fecha 5, 26 de enero del 92. Este es de los buenos clásicos, tal vez de los mejores clásicos de los últimos 25 años. Fue un partido muy intenso. Saprissa con Rolando Villalobos, que había llevado una muy buena cantidad de refuerzos. Y estaba fresca la herida de la final del 91, que Alajuelense ganó en San Juan de Tibás. Así que había suficiente morbo y suficiente expectativa, como siempre lo ofrece un clásico. Y aquí se zambulle de cabeza Enrique Arias. Anotaba poco Enrique Arias Chía. Temblaba el Morera Soto porque Saprissa estaba ganando. Y prácticamente en la siguiente jugada, Joaquín Bernardo Guillén incurre en autogol. De los poquísimos autogoles en clásicos. 0-2. Y aquel Saprissa, que había llevado a Marvin Obando, que había llevado a Leoni Flores, a Gilberto Roden, había formado un muy buen equipo. Saprissa, Jorge Arturo Hidalgo, que aquí no logra llegarle este disparo de Oscar Ramírez, el machillo que siempre aparecía en clásicos, y la liga se metía en la pelea. Era una muy buena oportunidad de voltear la historia, y luego llega este golazo de la Pantera Smith, donde la coloca Smith, y el empate, después de ir abajo en el marcador, algo que sucede poco. Incluso en el cierre cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado aquel superclásico, pero el 2-2 se mantuvo inamovible. 3 días más tarde en el estadio El Labrador de Coronado, la liga con un uniforme que prácticamente nunca se lo hemos visto, es decir, la camiseta roja sin ningún tipo de ribete y la pantaloneta negra. Y aquí el árbitro Vargas, José Luis Vargas, señala este penal. Llega Mauricio Montero. Y lo adivinaba Rodolfo Yarret, el buen guardameta de aquel Uruguay que había sido protagonista
y que iba a descender ese año. Esas son las cosas particulares del fútbol. Uruguay en un semestre malo perdió la categoría y hasta hace poco más de un año logró regresar a la primera división. Este es el estadio, para el que no lo identifica, el estadio Pipilo Umaña en Moravia. Uruguay de blanco, la liga de rojo y negro, literalmente de rojo y negro. Y un 0-0 que era la confirmación que a la liga le estaba costando el arranque. Ya Saprissa, Punta Arenas, Carmelita, que fue una grata sorpresa, estaban en las alturas. Y se venía Punta Arenas. Falta de Mauricio Montero, penal. Y José Mario Rodríguez adelantaba a Punta Arenas, que también era un equipo que tenía sangre en el ojo con la liga, porque aunque en la temporada anterior lo superó de principio a fin, en el cierre de la liga se creció y Punta Arenas se derrumbó, así que era un clásico, aquel Municipal Punta Arenas Liga Deportiva Alajuelense, que asomaban a fecha 7 de aquella temporada del 92. Se había ido León y Flores, así que José Mario Rodríguez era el indicado para buscar esos goles en la delantera de aquel buen equipo que dirigía Jorge Medina Cardoso. Buenas alternativas. Paul Mayorga, que era el estelar sobre José Alexis Rojas, que la perdió la titularidad después del clásico. Ese año en Punta Arenas emergió como goleador Javier Astúa, ya en el cierre del campeonato. Y cuando parecía que la liga sumaba una nueva derrota en Punta Arenas, que de por sí ya había sido la tónica desde el 90, va a llegar el repunte rojinegro en la etapa complementaria, bajo un calor asfixiante. La salida mala del arquero Harry Solano. Y el autogol de Luis Diego Arnáez, que en un año y fracción después de este partido se pondría la camiseta de la liga y se convertiría en un ídolo de la afición manuda. Un partido extraño, un partido atropellado. El cabezazo es de Mauricio Montero, pero finalmente es Arnáez el que introduce la pelota. 1-1 y la liga seguía acumulando empates y estaba lejos de los primeros lugares. Y la confirmación de que esta liga pues no caminaba es este encuentro ante Herediano, un Herediano que mantenía el proyecto de jugadores jóvenes dirigido por Joseph Bouska, así que teníamos un duelo entre técnicos checos, Bouska y Postulka. Y 0-0 va a quedar un partido de muy pocas alternativas en la jornada 8. Este guardameta de Herediano que observan al fondo era de Trinidad y Tobago, Maurice, que fue el arquero de la selección de Trinidad y Tobago, que gustó mucho y que ha sido de los pocos arqueros extranjeros y caribeños, una excepción totalmente a la norma, que jugó en el Balompié Nacional. Seguía Claudio Jara siendo la gran figura de Herediano. Un año más tarde la liga lo llevaría, y con Ramón Luis Méndez como árbitro. Otro partido pues de muy pocas emociones, 0-0 iba a ser el resultado final de aquel compromiso, que se disputó un 5 de febrero del año 92. Kenneth Paniagua buscando por ahí algún cabezazo. Las asistencias eran buenas, la liga era campeón, la afición estaba contenta, pero el arranque, la primera ronda, le va a costar mucho al cuadro manudo, sobre todo por los empates, porque ya adelantamos que en toda la temporada solo iba a sufrir un revés ante San Carlos, y que se presentó en la fecha 2. Ojo como Mauricio se iba al frente, como Mauricio Montero era prácticamente un volante ofensivo a pesar de que arrancaba desde el fondo de la defensa. Y el 0-0 que se mantenía intacto. Y ya pues el pique clásico con Saprissa, ¿verdad? Saprissa estaba liderando el torneo y eso pues causaba algún tipo de nerviosismo. Ahora ante Limón, nada más un detalle, ¿verdad? Los dos equipos prácticamente con uniforme blanco. Pero bueno, los árbitros en aquellos días no le daban tanta importancia a estos detalles. Limón con un muy buen equipo va a hacer sufrir a la liga en la etapa inicial. Balón al palo. El arquero Paul Mayorga iba a ser la gran figura de aquel partido, disputado en horas del mediodía bajo un calor asfixiante en el estadio Juan Gobán, y donde la liga pues acumulaba una cifra de empates realmente inusual, cuarto empate de manera consecutiva. Hay Víctor Badilla, que aparecía como el hombre más en punta, Juan Carlos Arguedas, que también lo hacía como delantero, pero esta liga, tanto del 91 como el 92, siempre se dijo que no utilizaba delanteros, por lo menos no utilizaba un 9 clásico.
Una escuela similar a la que en algún momento se le ha criticado en la actualidad a Oscar Ramírez. La de los checos, primero Iván Brás y después Jan Postulka, y el 0-0 que se iba a mantener inamovible en aquel domingo de febrero de 1992 en un estadio Juan Gobán muy diferente al que tenemos en la actualidad, con una cancha bastante complicada. Lo que sí queda claro en este resumen es que Limón tuvo mejores alternativas, la liga las tuvo en el complemento, pero Alajuelense sumaba una nueva fecha sin ganar. Así que ante Carmelita, que era el equipo de Alajuela que estaba jugando bien en aquellos días, se decía en los corrillos del Morera Soto, porque los dos jugaban en el Morera Soto, se enfrentaban. Este partido tiene una particularidad que va más allá del fútbol y que se las contamos como anécdota. Ese día en el Morera Soto estuvo el cantante español Julio Iglesias, que fue invitado en aquellos días estuvo en el país y tenía relación con algún sector de los dirigentes de la liga. Él observó el juego, así que hubo gran expectativa porque Julio Iglesias andaba por ahí, y bueno, gran expectativa porque había que ganar, y llegó Alexander Víquez, otro que se había sumado al equipo, venía de Palmares, era un jugador bastante joven, y apareció Alexander Víquez para acabar la espera porque la liga no ganaba desde la fecha 4. Qué bien que se proyectaba al ataque Pavel Karosh, el checo. Y aquí habilita Alexander Víquez. Y el arquero vencido es Eric Lonis, que ya había debutado con Cartaginés, pero fue precisamente con Carmelita que Lonis tuvo su despegue hasta que llegó al Saprissa y se convirtió en el arquero estelar de la selección nacional. La liga pudo haber llegado al segundo gol en aquella veraniega tarde. Carmelita con un gran equipo que llegaba a la primera división. Andaba por ahí Álvaro Solano, que se había ido de la liga también. Algo que fue muy criticado, la salida de Álvaro Solano, porque al parecer los entrenadores checoslovacos decían que ya estaba pues en el ocaso de su carrera, y se puso la camiseta de Carmelita con otras buenas figuras. La liga ganaba 1-0 y se encontraba Cartaginés en una cancha un tanto complicada. Estamos en el 17 de febrero del año 92 y Cartaginés, que iba a golpear primero con Roger el Policía Gómez, que le tenía la medida a la liga, así se adelantaba Cartaginés. Pero ya había aparecido un mundialista de Italia 90 y aquí apareció otro, Mauricio Montero, que en aquellos días hacía buenos goles de cabeza, aprovechando el servicio de Juan Carlos Arguedas, 1-1. El mal momento de ambos equipos, porque la liga aún deambulaba en el quinto lugar. Cartaginés tampoco andaba bien. De hecho, fue una temporada que Cartaginés no logró mayor cosa. Provocaba poca afición en el graderío. Ese equipo de Cartago era dirigido por Humberto Mastrangelo, técnico argentino. Ahora estamos en el arranque ya de la segunda ronda en el Rafael Ángel Camacho. Turrialba era líder y eso tenía la liga, que sabía cuándo ganarle a un equipo que venía crecido. Turrialba lideraba el campeonato, pero llegó este juego ante la liga, se señalaba penal. Y Mauricio Montero, que engañaba a Manguera Segura, a Miguel Segura, aparecía con los penales, con los cabezazos. También fallaba penales, también cometía errores, pero sin duda alguna era el gran referente de aquella liga, Mauricio Montero, lo mismo que Oscar Ramírez. Y ya tomaba un rol más protagónico figuras como Austin Berry, como Juan Carlos Arguedas, como el mismo Javier Delgado, que era un jugador joven, pero que fue figura hasta el final. Aquí se barría Fernando Sosa, ya en su último año con la liga, el uruguayo que siempre fue figura determinante. Y se criticaba mucho esa liga porque anotaba el gol, se decía que se echaba para atrás a defenderse, pero era un equipo efectivo que ganaba los partidos claves como este ante Turrialba. Y ya de a poco empezaba a asomar en las primeras posiciones, donde se encontraba Turrialba, donde se encontraba Punta Arenas, donde se encontraba Carmelita, Saprissa. Herediano y Cartaginés anduvieron ahí, pero luego se derrumbaron. Aquí Daniel Casas, de los buenos extranjeros que llegaron al fútbol nacional a finales de los 80s, como Daniel Alberto Casas, que era figura de aquel Turrialba, donde también estaba Guimaraes, Alexandre Guimaraes, ya en el ocaso de su carrera. Asomaba a San Carlos como rival,
Austin Berry aquí habilitando a Oscar Ramírez. Este encuentro correspondiente a la jornada número 13. San Carlos vestido de azul y con la oportunidad de cobrar factura por lo que había sucedido en la primera ronda, cuando San Carlos había goleado a la liga. En aquellos días San Carlos era un equipo en el Carlos Ugalde y otro fuera de él. Fuera era un equipo muy frágil. Sin embargo, le iba a costar a la liga aquella vez lograr abrir un agujero en la cabaña del cuadro norteño. Oscar Ramírez, Juan Carlos Arguedas y el balón que se iba por fuera. Arguedas era el 10 de aquel equipo rojinegro. Llega Austin Berry. Y qué golazo de Berry, qué bien que la pegaba Berry Moya. Berry, que en sus inicios era delantero, lo fueron bajando hasta ser lateral, sin embargo se caracterizó por goles determinantes. Este fue uno de ellos ante San Carlos. La liga no podía seguir empatando en casa. Ya le había pasado ante Herediano, le había pasado ante Guanacaste, ante Saprissa, así que había que ganar. Y lo conseguía y ya sumaban en el segundo lugar. Y a partir de ese momento, pues, otros equipos se fueron quedando y el pulso por ganar las 2 vueltas, porque no eran las 4 vueltas, sino las 2 como ese año se estableció, pues empezaba entre la liga y Saprissa. 2 vueltas y luego vendría una hexagonal. Es decir, había que jugar 32 partidos y si no eran el mismo ganador, en su defecto 2 más para la finalísima. Así se había establecido aquella temporada del 92. Aquí Guanacaste, que golpeaba a la Liga Deportiva Alajuelense con este gol de Siviani Rodríguez. Estadio Chorotega de Nicoya. Guanacaste que cedía la opción de jugar de noche y no con el calor asfixiante que normalmente se juega en La Pampa. La liga abajo en el marcador. Y aparece este error de la defensa que va a aprovechar Caroch. Es curioso, Caroch estuvo poco en la liga, pero los aficionados lo recuerdan con gran cariño porque era un jugador muy bueno. Era un jugador que en aquella época fue efectivo. Y a la afición, pues eso siempre lo agradece. Y aquí aparece Víctor Badilla con su tercero personal del torneo de cabeza. Y en un partido muy movido, la liga vencía a aquel equipo guanacasteco que dirigía el profesor Orlando de León y que estuvo cerca de meterse entre los 6, no lo logró. Y a estadio lleno. Vargas que pitaba al final del encuentro. La liga no jugó ante Pérez Celedón en la fecha que tenía que hacerlo, así que el próximo rival era Saprissa, un clásico que podía definir mucho. Saprissa estaba jugando muy bien, lideraba, tenía una propuesta ofensiva y ese día en el primer tiempo trató de avasallar a la liga con una puntería mejor. Posiblemente ese clásico hubiese sido diferente. Sin embargo, pues este partido, al igual que muchos clásicos, pues no necesariamente el equipo que jugó mejor lo ganó. Y aquí se va a cumplir porque Saprissa fue superior, pero no logró ser contundente ante la cabaña de Paul Mayorga. Ahí andaba Carlos Mario, que bueno, tuvo el pasaje extraño de ser un jugador del Saprissa casi toda su carrera, pero haber seguido un año para la liga y regresar al Saprissa. Y ya estaba de regreso con los morados. Aquí que se la perdía Gilberto Rodin. Saprissa llevó hombres de experiencia aquel año y aparecía Enrique Díaz con avioncito incluido. Y en el cierre del primer tiempo Saprissa estaba ganando un clásico que, aunque quedaban varias fechas para el final de la etapa regular, se decía iba a ser determinante en cuál de los dos equipos podía ganar aquella fase regular de 22 fechas. Centro de Marvin Obando, que solo ese semestre estuvo con el Saprissa, y la cabeza de Enrique Díaz. Pero penal en la etapa complementaria y Mauricio Montero apagaba las luces en el Saprissa. A partir de aquel momento la liga jugó a empatar y lo consiguió en aquel pasaje del Superclásico, donde pese al empate, pues se consideró a la liga el gran ganador de aquel partido. Ahora sumaba a Uruguay. Por ahí observamos con la número 7 a un hombre que jugaba poco, Oscar Valverde. Zaguero pues que
Normalmente era suplente, por ahí jugaban más Mauricio Montero, Fernando Sosa y Javier Delgado. Aquí estaba el Uruguay ya metido con problemas en la tabla de posiciones. Uruguay que perdió algunos de los jugadores que lo llevaron al protagonismo entre el 88 y el 91. Pero que siempre es un rival, pues... Siempre fue un rival que dio batalla aún ese año que descendió. Y aquí se adelantaba con un jugador que luego se puso la camiseta de la liga, Ricky Chen. Aquel jugador de ascendencia asiática, pero que era costarricense. Que luego radicó en Hong Kong. Pero en el segundo tiempo llegó Mauricio, el Chunche, el gran Mauricio Montero, igualando los números. Este repaso pues también nos ha demostrado que en algún momento, y por la forma de jugar de la liga, en este caso Mauricio Montero pues no necesariamente fue simplemente el defensa que metía la pierna duro, también era un jugador que tenía su talento ofensivo. Aquí de penal le daba vuelta al marcador venciendo a Rodolfo Yarret, que ya le había adivinado un penal en la primera ronda, y la celebración clásica del Chunche. Y ya Uruguay se derrumbaba, centro de Oscar Ramírez, y Richard Smith decretaba un triunfo obligatorio para la liga, que en aquellos días estaba muy cerca de arrebatarle el primer lugar a Saprissa. Carlos Luis Astúa, el árbitro principal aquella noche en Alajuela. Y cerramos esta primera parte con este juego en el estadio Eladio Rosabal Cordero, un partido similar al clásico porque Herediano tuvo muy buenas alternativas, pero no hacía los goles. Este equipo de la liga pues en aquellos días se hablaba que en ocasiones tenía suerte, en otras ocasiones se hablaba que pues era un equipo al que se le exigía más por ser el campeón. Y había sucedido en el clásico e iba a suceder ante Herediano, un partido en que la liga se salvó infinidad de veces. Aquí Paul Mayorga, que tuvo una gran campaña pero se equivocaba en esta, y aparecía Claudio Miguel Jara. Ahí se abrazaba con el Pin Gómez y Herediano parecía que podía ser el segundo equipo en vencer al cuadro alajuelense. Esto fue un grueso error de Paul Mayorga. Sin embargo, aquel año anduvo también, que llegó a convertirse en el arquero estelar de la selección de Costa Rica para la eliminatoria fallida hacia Estados Unidos 94. Ahí Giovanni Jara, que era parte de aquel Herediano, ya era figura. Germán Rodríguez y el cabezazo de Jara. Y en el segundo tiempo, ahí Paul Mayorga, los revolcones. La liga prácticamente no llegó. Y en la última jugada del partido, Víctor Badilla aprovechó un fulminante contragolpe para decretar otro empate de esos que sabían a victoria, porque eran de visita, porque eran ante un rival tradicional y porque la liga no jugó bien. Sin embargo, rescató el empate. Alajuelense iba a subir su nivel y eso lo veremos en la segunda parte de este repaso del Alajuelense bicampeón nacional de la temporada de 1992 en la videoteca del recuerdo. Bueno es conversar con tus amigos. Mejor es que sea con la tarifa más baja. Telefonía de Cabletica desde 2.200 colones al mes. Y además, las mejores tarifas internacionales, identificador de llamadas y llamada en espera. Llame ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. Y continuaba el campeonato de 1992 para la liga y asomaba un rival que Alajuelense no pudo vencer en la temporada del 91, el Municipal Punta Arenas. Así que era un encuentro que tenía muchas repercusiones, que tenía un sabor a revancha claramente por el cuadro rojinegro. Aquí Oscar Ramírez, que casi consigue un golazo encarando a Luis Fernández Teixeira, defensor brasileño de aquel gran equipo de Punta Arenas, que no tenía tantas opciones de ganar las dos vueltas regulares, pero que estaba metido ahí como un equipo siempre incómodo, un equipo que a la Liga Deportiva Alajuelense le hizo pasar muy malos ratos. Y en general la liga sumaba en ese momento una seguidilla de 6 juegos sin poder vencer a Punta Arenas. Había que acabarla y como podemos observar ese día la liga llevó el peso de la ofensiva. Mauricio Montero una vez más incorporándose al ataque. El balón iba y venía, pero el gol del triunfo no llegaba hasta que apareció Víctor Badilla
El Cuervo, que ese año fue realmente sensacional, marcando su quinto gol. Jugada a trabonazos que arrancó Oscar Valverde. Y Badilla, que sentenciaba a Punta Arenas miércoles por la noche, jugando en el estadio Alejandro Morera Soto. Encuentro correspondiente a la jornada 19 con Ramón Luis Méndez como árbitro principal. Llegaba Limón a enfrentarse a la Liga. Ese Limón que en la primera vuelta le había dado un serio dolor de cabeza en el Juan Gobán. Sin embargo, en el Morera Soto iba a aparecer la contundencia que hasta el momento no hemos observado de la Liga a lo largo de esa temporada. Aquí aparece Luis Quiroz, aprovechando este regalo de la defensa de Limón y convirtiendo su primer gol en mucho tiempo, porque Quiroz se había lesionado en el cierre de la campaña del 91, incluso una fractura que lo sacó del cierre del torneo, y de a poco estaba retomando su mejor nivel, el que había sido goleador de Alajuelense en la temporada del 91. Centro de Smith y Badilla, que era el goleador manudo. Sexto gol para Badilla, aquel Badilla que no querían en el Saprissa. Se fue para la Liga y estaba haciendo diferencia. Richard Smith, que se caracterizaba por sus buenos centros, seguía el festín ante aquel Limón. Y para variar, Víctor Badilla y el 3-0. Alajuelense seguía buscando el arco rival. Y este es un golazo. Qué bien que la prendió Javier Delgado. Se iba poco al ataque Javier, pero en esta oportunidad concretaba el cuarto ante Limón, que todavía tenía figuras como Julio Fuller, como Dennis Marshall en el engranaje de su equipo. Y Luis Quiroz se fue de doblete de Quiroz, doblete de Badilla y el restante de Javier. 5-0. Y ahora sí la Liga era contundente, ahora sí la Liga convencía. Bernie Ulloa fue el árbitro principal. Este encuentro era clave si la Liga quería dejarse la fase regular. Si lo ganaba, superaba a Saprissa, pero se atragantó con el Pérez Celedón de Gámez. Era un encuentro pendiente de la jornada 15, así que había algunas fechas ahí en el calendario de espera para este juego. Y después de hacerle 5 a Limón, ante Pérez Celedón se cerró el arco. Más bien Pérez Celedón tuvo buenas alternativas ante la cabaña de Paul Mayorga, aquel equipo que ya empezaban a figurar Farlen Ilama y Taylor Morales. Esta de Smith se iba por fuera. Buen equipo armó Pérez ese año con Max Sánchez, aquel Max Sánchez que había sido figura negativa en la final que la Liga le ganó a Saprissa en noviembre del 91. Era un jugador muy joven, pero ya figuraba. Andaba José Martín Jiménez también por ahí. 0-0. Ahora en el Morera Soto ante Carmelita, de visitante entre paréntesis, porque bueno, la Liga jugaba de visita en su estadio. Y ahí Víctor Badilla, que se perdía esa buena alternativa. Esto fue un miércoles santo en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense jugaba también con la expectativa de lo que hacía Saprissa. Estábamos ya en la fecha 21, así que la Liga ocupaba un traspié morado y no ceder puntos. Carmelita era local en el Morera Soto. Y el estadio que lucía una muy buena asistencia. Ahí está Maximilian Peinado, que fue otro que se había ido en esa campaña, cedido a préstamo a Carmelita. Y aquí silencio en el Morera, porque Carmelita se adelantaba con esta anotación de Juan Morales. Ahí llegaba oportuno Morales, el número 10. Pero le duró la alegría solo pocos minutos a Carmelita, porque Juan Carlos Arguedas martillaba de cabeza. Vencía a Lonis. Urgía que la Liga llegara al segundo gol para tener chance en la última jornada. Sin embargo, la anotación no llegó. Rodrigo Badilla fue el árbitro aquella noche de abril en el Morera Soto. Y en la fecha 22 pues existía una posibilidad mínima de que la Liga se dejara lo que en aquellos días se llamaba el subcampeonato. Es decir, las 2 vueltas. Tradicionalmente habían sido 4, este año fueron 2.
por el tema del calendario que habíamos explicado, un torneo más corto para que Costa Rica se adecuara al calendario internacional a partir de agosto y septiembre del año 92. Y se enfrentaba a un rival ya eliminado, el Cartaginés, que tenía en la portería a Roger Mora, el hoy preparador de porteros del Saprissa, aquí Oscar Valverde, que lo intentaba. Era muy difícil, pues la liga ocupaba ganar y que Saprissa cayera en casa ante San Carlos, algo que no sucedió. Aquí Mauricio Montero inauguraba el marcador. Aparecía también un joven llamado Alfonso Durán, que tuvo su paso por la liga y Ramonense, luego desapareció. Precisamente aquí Durán prolonga este servicio y Juan Carlos Arguedas se zambulle para colocar el segundo. Se celebraba poco porque el resultado no alcanzaba a la liga por un punto, quedaba segundo, así que había que buscar la hexagonal si se quería revalidar el cetro. Y en el final del partido llegó el descuento de Cartaginés por intermedio de Humberto el Papa Orenes, partido en el cual Cartaginés cerró una campaña para el olvido, ni siquiera clasificó entre los 6 primeros. Y se venía la hexagonal, donde los rivales serían Saprissa, Punta Arenas, Carmelita, Turrialba y Pérez Celedón. Y se arrancaba en casa ante Carmelita y muy rápido, en apenas 5 minutos, la liga llegó a los 2 primeros goles, este de Luis Quirós. Y el siguiente de Richard Smith. En pocos minutos llovía metralla sobre la cabaña de Lonis. La liga le ganaba a aquel buen equipo de Carmelita. Incluso se va a dar esta jugada en la cual Arguedas colocaba el tercero. Y llegó el descuento por parte de Carlos Calín Castro. Había llovido esa noche, así que no eran las mejores condiciones de la cancha para debutar en esa hexagonal. Y Arguedas, que se fue de doblete 1-4. La liga empezaba a convencer en hexagonal, donde simultáneamente tuvo que afrontar algunos partidos por el campeonato de la CONCACAF ante equipos centroamericanos, así que Alajuelense pues tuvo algunos contratiempos con su calendario, pero de a poco los fue sorteando. Ahora ante Turrialba en el Morera Soto, el siempre complicado cuadro turrialbeño. Muchos partidos se enfilan a Alajuela por el tema de Carmelita, que jugaba también en este escenario, así que en aquellos días también se comentó mucho acerca de ese tema de que la liga jugara como local en su propio estadio, como visita más bien ante Carmelita. Ahí está el buen guardameta Segura. Alternativas constantes sobre la cabaña de aquel Turrialba, que tenía a Guimaraes, tenía a César Eduardo Méndez, a Daniel Casas, a Randall Rowe. Un muy buen equipo turrialbeño. Aquí recepciona Caroch y llega este gol olímpico para inaugurar el marcador en el estadio Morera Soto. Austin Berry, vaya comba tomó esa pelota Berry, que luego en el año 96 consiguió también un golazo así ante Cartaginés en una fase final. Ilusionaba una liga que era superior, pero en la etapa complementaria resurgió Turrialba para emparejar el marcador en esta pelota que queda dividida. Y con gol de Solano, Turrialba igualaba en el Morera Soto 1-1. Llegó Pérez Celedón como rival, la liga que viajaba al sur, después de varias fechas de no salir del Morera Soto, ya sea de local o de visita. Y Paul Mayorga y sus pintorescos uniformes, combinaciones muy extrañas que utilizaba Paul, que ganó la titularidad prácticamente desde la jornada 6 del campeonato y no le iba a soltar más. Y este golazo de Luis Quirós le iba a dar 2 puntos vitales a la liga para empezar a encabezar aquella hexagonal del 92.
Buscó el empate insistentemente Pérez Celedón, ahí con Max Sánchez. Un Pérez que fue un rival complicado. De hecho, si la liga no ganó el subcampeonato de la fase regular, fue en gran medida por el empate que Pérez le sacó. Ahí Martín Jiménez, que rescataba esa alternativa. Carlos Luis Astúa, el árbitro principal, y la liga seguía buscando llegar a la final ante el Saprissa. En ese momento la lucha por el primer lugar del hexagonal hacía recordar la lucha por las 4 vueltas del 91, porque el rival era Punta Arenas. Por gol diferencia la liga estaba en la cima y ocupaba pues al menos sobrevivir a la olla mágica. Aquella olla mágica que había cocinado a la liga de Iván Brás y de Gámez en el 91. Pero esa vez se apostó a algo que la liga sabía hacer muy bien, que era defender, que era tratar de prevalecer el 0 atrás. Y en un partido de muy buenas alternativas, aunque Punta Arenas fue el que hizo el gasto, con José Mario Rodríguez y Javier Astúa, que conformaban una verdadera dupla de terror en el ataque, se iba a mantener el 0-0. En el estadio Miguel Lito Pérez, donde Punta Arenas, como era la tónica desde el año anterior, pues se mantenía en una férrea lucha con Saprissa y la liga. Los rojinegros que cambiaban de uniforme para la etapa complementaria, ahora de blanco. Y llegaba la liga líder del hexagonal a enfrentar el clásico ante Saprissa, mayo de 1992, con lluvia y un estadio que no se llenó. Saprissa, que había caído 2 veces en el arranque del hexagonal, así que había cedido terreno. Tal vez era el más obligado. Ahí con Rolando Fonseca, que ya emergía como figura de aquel Saprissa, con Benjamín Mayorga, Carlos Mario Hidalgo, Leoni Flores, Marvin Obando, Gilberto Roden, Ronald González, Roger Flores, Jorge Arturo Hidalgo, Vladimir Quesada. Se había ido Adonis Hilario. Todavía estaba Enrique Díaz, así que era un muy buen Saprissa, que tímidamente atacó en la etapa inicial. Se guardaron un tanto los equipos en ese partido, donde la liga mantenía el primer lugar por tema de gol diferencia sobre Punta Arenas. Y Saprissa acumulaba fechas sin ganar clásicos, porque no lo hacía desde diciembre del 90. Los últimos 5 clásicos de la etapa del 91, del torneo del 91, no los pudo ganar, y ya sumaba 3 en este torneo, racha que se seguiría ampliando. De nuevo ante Carmelita, de nuevo en el Morera, esta vez como local. Y la liga empezaría a ser fuertemente criticada en aquellos días, porque evidenciaba algún desgaste físico por el tema de la CONCACAF. No definía los partidos, como le sucedía aquí con Luis Quiroz y este gran achique de Eric Lonis. Pero sobre todo, el problema mayúsculo que iba a acumular la liga iba a ser que iba a desperdiciar jugadas claves, penales sobre todo. Pero algo muy importante es que se iba a acostumbrar a no recibir goles. Pero ¿cómo erraba? Aquí Mauricio Montero y Lonis, que le adivinaba el disparo al chunche, que en la recta final no iba a tener los penales. Se los iban a asignar a Austin Berry, porque Mauricio empezó a perder confianza, empezó a errar penales. Y el 0-0 por tercer partido consecutivo se hacía presente para una liga a los cuales los rivales ya le estaban empezando a conocer el fútbol y que lo abandonaba a la suerte. Aquí Oscar Ramírez y Luis Quiroz increíblemente fallaba en frente del arquero de Carmelita. Y este juego va a ser muy recordado ante Turrialba. Se puede decir que el último partido en el cual Alajuelense sufrió, porque este partido, aunque no se perdió, tuvo sabor a derrota para la liga, pero iba a marcar la pauta de lo que se vendría después, con una situación muy pintoresca que se iba a presentar aquella mañana del domingo 31 de mayo del 92. Muy buenas alternativas, y aquí Oscar Ramírez aparecía a la hora buena para adelantar a la liga en el Rafael Ángel Camacho. Lo
que pasa es que el trauma de los penales sería grande. Aquí penal. Mano de Franco Benavides. Mauricio. Y se lo regalaba a Miguel Segura. Turrialba, que estaba muy ilusionado aquel año con colarse en una final. Y aquí el estadio se caía porque Turrialba llegaba al gol. Cristian Moya. Y Turrialba igualaba en el marcador. Y en el cierre, Oscar Ramírez también falló un penal. Se lo adivinó el guardameta Guillermo Guardia. Sí, el guardameta Guillermo Guardia, que lo pusieron de arquero improvisado porque habían expulsado a Segura. Increíble, con un portero jugador. Si se permite el término, la liga en el cierre desperdiciaba el triunfo, erró 2 penales. Los villanos fueron Mauricio Montero y Oscar Ramírez, muchas veces ídolos. Así que en el cierre del hexagonal estaba claro que la liga o se derrumbaba o retomaba la punta y obligaba a la final. Con algunas variantes se enfrentaba a Pérez Celedón el 7 de junio del 92. Y para variar los penales, aquí se señalaba un penal un tanto dudoso. Quedaban solo 3 partidos para el cierre del hexagonal y aparece Austin Berry, el hombre de los tiros libres, que ante la mala racha de Mauricio emergió como el penalero. Y la liga acariciaba la posibilidad de retomar el primer lugar del hexagonal. Víctor Badilla y Juan Carlos Arguedas con el segundo. Y ahora sí la liga combinaba su solidez defensiva con goles, ganaba y dependía de sí mismo para obligar a la gran final ante el Saprissa. Bernie Ulloa, al árbitro principal, ahí saludando a Miguel Davis, que había sido parte del plantel rojinegro tiempo atrás. Y también a José Martín Jiménez, que llegaba a despedirse. Punta Arenas el rival, penúltima fecha, ya Punta Arenas prácticamente sin opciones, así que era una gran oportunidad de ganar 2 puntos claves en casa para el cierre, que sería ante Saprissa, que si ganaba el hexagonal Saprissa se coronaba campeón. Así que había muchos motivos por los cuales intentar vencer a aquel Punta Arenas, que ya no era tan sólido como había sido meses atrás. Y que aparte ese año la liga se sacudió de la paternidad porteña, porque Punta Arenas no le pudo ganar. Y posiblemente en aquel momento se ignoraba que el golazo que le marcó Turrialba iba a ser el último que iba a recibir la liga en aquella campaña, porque a partir de ese momento Paul Mayorga y compañía no recibieron más goles. Juan Carlos Arguedas, otro que aparecía en la hora buena, dejó de marcar Badilla en el cierre, pero Arguedas aparecía como el goleador. Quedaban pocos minutos y enloquecía el Morera Soto, porque ahora sí la liga se estaba encumbrando en el hexagonal, aunque se venía un cierre nada fácil ante Saprissa. Arbitraje de Carlos Luis Astúa y empezaba la guerra con Saprissa por el título. Podían ser 3 juegos, podía ser solo este, porque si Saprissa ganaba se coronaba campeón, alcanzaba en puntos a la liga y por un criterio de desempate se dejaba el hexagonal y por ende el título. Y este es un juego muy recordado, que no terminó de la mejor manera, pero donde Alajuelense sacó la casta de campeón que tuvo aquel equipo, en un partido donde era necesario ganar, aunque con el empate la liga obligaba a la final. E hizo recordar lo que había pasado solo 8 meses atrás, en el 91, cuando el cuadro manudo se coronó campeón en San Juan de Tibás. Llega esta jugada. Y el golazo de Austin Berry para vencer a Jorge Arturo Hidalgo. Y en la hora buena, Alajuelense golpeaba al Saprissa, este pequeñito que no lo podía creer. Saprissa esa vez estuvo desconocido en el campo y llega esta polémica jugada. Roger Flores parece que le saca bien la pelota a Ramírez, pero Rodrigo Badilla señala penal. Luego vendrían disturbios y demás, pero antes Austin Berry, otra vez Berry, esta vez con doblete, clavaba una daga en el orgullo sapricista. La liga obligaba a una final donde ahora sí los manudos eran favoritos.
Y la afición del Saprissa, que no respondió de la mejor manera ante esa derrota, con violencia en las gradas. Es interesante porque en el cierre la liga no permitió goles y Saprissa no logró hacer un solo gol. Saprissa cerró el hexagonal y mientras observamos estas imágenes, que hay que referenciarlas porque son parte de la historia, aunque no son agradables, Saprissa no volvió a marcar goles en los últimos 5 juegos del hexagonal y la liga no volvió a permitir goles en los últimos 6 juegos del hexagonal y de la final del campeonato, que sería ante Saprissa, que pudo descontar aquel jueves ya con menos público por los disturbios y la lluvia, pero todo confabulaba a favor de la liga porque Coronado estrellaba este tiro. Alajuelense se dejaba el hexagonal y muy rápidamente iniciaría una final en la cual evidentemente en el aspecto motivacional la liga llegaba muy superior a Saprissa, que otra vez era local abriendo la serie. El 21 de junio del año 92 en el estadio Ricardo Saprissa, un juego de ida de la final con muy poco público, algo que extraña pero que fue reflejo de la derrota que sufrió Saprissa en el último juego del hexagonal y también de los disturbios que en algún momento pues obviamente enfriaron el ambiente. Y otra vez la fórmula de Postulca y sus jugadores fue no recibir goles, jugar con la desesperación del rival y luego hacer lo propio en el Morera Soto, donde se cerraría aquella maratónica campaña. Y bueno, Saprissa perdonó mucho, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo se equipararon las fuerzas, pero el cero no se iba a quebrar en esta que es una de las finales con menos goles en la historia. Solo se iba a marcar uno. La liga solo tuvo una, pero muy clara, esta de Alexander Víquez. Solo un gol en aquella final del 92. Ahí Vargas que decía, señores, no más, todo quedaba para definirse en Alajuela. La afición de la liga sabía que el empate era un muy buen negocio. Y el último partido de aquel campeonato, 28 de junio del 92, estadio repleto, último partido del uruguayo Hernán Fernando Sosa con la camiseta rojinegra. Y la posibilidad de ver a Alajuelense coronarse otra vez campeón ante Saprissa, pero cerrando en Alajuela, cosa que no había sucedido en la campaña del 91. Aquí Richard Smith de cabeza. La liga que venía de resolver también una serie por el torneo de CONCACAF ante Luis Ángel Firpo del Salvador, así que se hablaba del desgaste físico, si le podía pasar factura, pero más bien fue motivación para dejarse aquel campeonato en el cual en el cierre sobre todo Alajuelense logró ser superior no solo a Saprissa sino que a los demás rivales, a pesar de que experimentó momentos complicados como el penal fallado por Oscar Ramírez en Turrialba, pero sería precisamente el macho el encargado del gol del título en esta jugada. Impresionante disparo para vencer a Jorge Arturo Hidalgo, jugada que inició Javier Delgado. Y el Morera Soto era una locura porque se sabía que esa liga cuando conseguía un gol difícilmente se derrumbaba, y lo estaba haciendo en la etapa inicial ante el Saprissa, que herido trataba de evitar el festejo de su más enconado rival en esta finalísima del 92. Rolando Fonseca, que emergía como un as bajo la manga para Rolando Villalobos, que era el técnico de Saprissa. Centro de Marvin Obando. Y cerca pasaba ese disparo de un Saprissa que nunca renunció, que no jugaba mal, pero en el cierre pues perdió la confianza. Se le cerró el arco y eso pues fue determinante para que el Saprissa, que tenía muy buenos jugadores, se diera ante su acérrimo rival. Una final que fue un digno partido de un cierre de campeonato largo, un campeonato intenso. Aquí Jorge Arturo Hidalgo en una salida
atropellada y quedaban 45 minutos. Bernio Ulloa, el árbitro principal. Siempre existía obviamente el temor de que aquel Saprissa podía despertar en el momento menos oportuno para la liga. Y Oscar Ramírez, que se jugó un partidazo no solo por el gol, sino por su espíritu de ir al frente. Se convertía en un jugador todoterreno el Machillo. Y esa fue su última gran faena con la liga, porque el siguiente año las lesiones casi no lo dejaron participar, y después, a mediados del 93, en un traspaso histórico y muy recordado, se pondría la camiseta del Saprissa, donde pasaría la mayor parte del cierre de su carrera deportiva, con un paréntesis de 2 años por el equipo de su natal Belén, pero pues fue Saprissa el equipo que marcó el cierre de la carrera del Macho, pero que es parte de la historia de Liga Deportiva Alajuelense, de la historia grande, y así lo hemos reflejado en este repaso de la temporada del 92. Incluso atención a esta jugada que inicia Austin Berry, que era todo pulmón, Ramírez y Jorge Arturo Hidalgo, que se dejaba la pelota sin ningún problema. Y ya más adelante Ramírez iba a tener una ocasión de oro para haber marcado doblete en aquella final. Juan Carlos Arguedas, Alexander Víquez, Ramírez y al palo. Si esa pelota ingresa, pues ahí se acababa el misterio. No ingresó, así que hubo algunos minutos más de sufrimiento para ambas aficiones en aquella finalísima. El Indio Mayorga, que se iba al frente, y aquí Coronado casi de la cabeza se la arrancaba a Joaquín Guillén. Y una más en el cierre. Paul Mayorga, que completaba una campaña de ensueño. Y Bernio Ulloa, que decía: hasta aquí, señores, alajuelense campeón, bicampeón nacional, título 17 en la historia rojinegra. Lo hemos repasado en la Videoteca del Recuerdo, temporada de 1992, mientras observamos el festejo del pueblo manudo. Aquel gol de Oscar Ramírez le iba a dar a la liga el campeonato en ese momento número 17, y además fue el último gol que marcó Ramírez con la camiseta de Alajuelense, a pesar de que se mantuvo en el equipo en la temporada 92-93. A la postre, la última para él en el cuadro humano. Esperemos que este especial haya sido de su agrado, y la próxima semana nos reencontraremos con otro especial de otro equipo que también fue campeón del fútbol costarricense en los años 90 y que también vivió momentos para recordar, deseándoles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015, siempre en la compañía de TD+.